El innombrable. El calificativo de hermético que había usado cuando conocí al chofer que me llevaba a la casa del anciano fue erróneo. El sujeto resultó ser de lo más comunicativo e indiscreto. Sin que yo manifestara ninguna curiosidad al respecto, casi todos los días me revelaba alguna confidencia sobre él, pasado de su patrón, con el cual llevaba casi 30 años laborando. Así pude enterarme que el expolítico era viudo. Por partida doble o más bien triple, pues a sus dos legítimos matrimonios había que añadir la compañera de un segundo frente, con la cual había procreado descendencia misma, que unida a la que tuviera con sus esposas completaba un total de 13 hijos, número por el cual el anciano parecía tener predilección. Hoy nos toca hablar del licenciado Carlos Salinas de Gortari, una de las personas más inteligentes y maquiavélicas que he conocido, dijo el anciano al iniciarse nuestra entrevista matutina. Si bien lo había tratado como secretario de Estado, no fue sino hasta que se convirtió en monarca cuando dejó ver su real forma de ser. Su primer acto de gobierno fue mandar a la cárcel la quina, armándole todo un numerito. Le depositaron en su casa de Ciudad Madero el cadáver de un agente del Ministerio Público y le inventaron que él lo había matado. El ejército ocupó las instalaciones petroleras como un claro aviso de que cualquier intento de huelga o sabotaje sería reprimido. ¿Y ustedes, los del Círculo, no hicieron nada?, pregunté. El asunto no nos hizo ninguna gracia, pero el mismo día en que se realizó la aprehensión de la quina, el licenciado Salinas se entrevistó con don Fidel para darle toda clase de explicaciones. A su juicio, y estaba en lo cierto, la medida que había tomado estaba dentro de sus facultades como monarca y no constituía ninguna violación a la Real Constitución, la cual se comprometió a respetar escrupulosamente. Reiteró también su compromiso de echar a andar de inmediato su programa de solidaridad para atemperar los efectos de la economía neoliberal en las clases más pobres. Tengo que reconocer que lo cumplió y que no puede negarse que ese programa trajo beneficios para la población más necesitada, como tampoco puede negarse que durante su gobierno se logró algo que ya parecía imposible, abatir la inflación que venía empobreciendo cada vez más a la gente. El licenciado Echeverría había recibido el dólar a un tipo de cambio de 12.350 y cuando llegó el licenciado Salinas ya estaba a varios miles de pesos. La recuperación económica durante el gobierno del licenciado Salinas fue notable. El déficit fiscal se convirtió en superávit y se renegoció la enorme deuda externa en términos muy favorables. Sí, de acuerdo, afirmé, hubo una mejoría económica después de muchos años de desastre, pero esa estabilidad en las finanzas públicas se logró en gran medida gracias a que el gobierno vendió la mayor parte de las empresas estatales y, casualmente, las más redituables pasaron a ser propiedad de Salinas y su grupo de allegados, que de esta forma se hicieron de enormes fortunas. Algo muy semejante a lo que sucedió en Rusia después del derrumbe del comunismo. Los burócratas que dirigían las empresas estatales utilizaron el dinero que habían venido robando para quedarse con ellas comprándolas a precio de ganga. En efecto, reconoció el anciano. Todas esas empresas que el gobierno mexicano había adquirido a lo largo de los años con el dinero de los contribuyentes, pasaron a ser propiedad de unos cuantos supermillonarios, asociados a grandes inversionistas extranjeros. ¿Y cómo fue la relación durante este sexenio entre el presidente y el Círculo? El Círculo había quedado reducido a dos, pues a poco de iniciar el sexenio murió otro de sus integrantes, por lo que tan solo quedamos don Fidel y yo. Al principio no nos dimos cuenta, pero terminamos por percatarnos de que el licenciado Salinas se había aplicado a la tarea de tener perfectamente localizadas a las personas que dentro del partido controlaban los hilos del poder. No fue tan burdo como el licenciado Echeverría cuando se ganó al dirigente de la CNC.
El monarca sabía que los dirigentes de la CNC y de la CNOP eran siempre designados por el círculo al través de don Fidel. No intentó cambiar este modus operandi, sino lo que hizo fue detectar cuáles eran los principales ayudantes de esos dirigentes para luego irlos bloqueando al colocar cerca de ellos a personas de su confianza. Quien le fue instrumentando toda la operación fue el licenciado Manuel Camacho Solís, que era el jefe del departamento del DF y al cual el licenciado Salinas utilizaba como una especie de comodín para toda clase de trabajos bajo el agua. Uno de estos consistió en orquestar una permanente campaña de desprestigio en contra de don Fidel a través de todos los medios de comunicación. Fue en esa época cuando comenzó a utilizarse el término de dinosaurios, que se le aplicó primero a don Fidel y luego, por extensión, a todos los políticos de la vieja guardia. Los dos integrantes del círculo llegamos a la conclusión de que el licenciado Salinas iba a tratar de nombrar al licenciado Camacho Solís como su heredero. Este también lo daba por seguro. Decidimos oponernos, pues eso significaba un evidente intento de establecer un Maximito. Pero no fue así, sino que designó a Colosio, opiné. Fue una de las típicas jugadas a tres bandas que acostumbraba efectuar este monarca. Cuando llegó el momento de nombrar sucesor, se entrevistó con don Fidel y le comunicó que había decidido heredar el cargo al licenciado Camacho Solís. Don Fidel iba ya preparado para oponerse a esta decisión y así se lo hizo saber. El licenciado Salinas fingió un gran disgusto e insistió en su designación, aduciendo toda clase de argumentos. Don Fidel se mantuvo firme y el licenciado Salinas terminó por aceptar el rechazo a su propuesta. A los pocos días hubo una nueva entrevista, y en ella el monarca hizo su segunda proposición respecto a quien debía de heredarlo, el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Don Fidel quedó de consultar con los demás integrantes del círculo, pues el licenciado Salinas ignoraba que ya tan solo éramos dos. Y Fidel Velázquez y usted estuvieron de acuerdo en que Colosio fuese presidente. Al analizar el asunto llegamos a la conclusión de que el licenciado Salinas nos había engañado con su primera propuesta, que ésta la había hecho tan solo para despistarnos y ocultar sus verdaderos propósitos, que nunca había tenido la intención de entronizar al licenciado Camacho ni de crear un maximato, sino que lo que en realidad estaba buscando era reelegirse utilizando el mismo procedimiento empleado por don Porfirio, o sea, dejar transitoriamente el poder colocando a un mandatario débil, para luego retornar y subir de nueva cuenta al trono una vez que durante el tiempo de ese gobernante se modificase la constitución formal para permitir la reelección. Entonces, comprendimos por qué el licenciado Salinas había intentado que no fuese el gobierno el que sustentase económicamente al PI, sino que éste dependiese del dinero que aportasen los grandes millonarios. De esta forma, la dirección del partido no estaría en manos ni del nuevo monarca ni del círculo, sino del pequeño grupo de súper ricos que él encabezaba. Afortunadamente nos habíamos enterado muy a tiempo de este plan, gracias a que en la cena donde se reunió Salinas con el grupo de millonarios para presentarle su proyecto había un espía nuestro, disfrazado de mesero. Movilizamos a las bases del partido y a la opinión pública y logramos desactivar la bomba que habría destruido la autonomía del partido. Pero ¿cuál fue? Insistí en mi pregunta, la respuesta del círculo a la resolución de Salinas de designar como sucesor a Colosio. Creo que ya he mencionado la conocida frase de que la política es el arte de lo posible. Don Fidel y yo analizamos cuidadosamente las posibilidades reales que teníamos de impedir el retorno del licenciado Salinas al poder después de 6 años. Llegamos a la conclusión de que no podríamos evitarlo. ¿Por qué? La labor de zapa que el licenciado Salinas había venido realizando para quitarnos los hilos del poder había dado resultados, al menos en un alto porcentaje, pues ya no
Podíamos contar con tener un total control del partido. Nuestro último gran triunfo había sido el evitar la privatización del P, pero esto se logró muy posiblemente porque el licenciado Salinas no quiso dar una batalla frontal. Para impedirlo, calculando que el principal opositor a esta medida, don Fidel, estaba próximo a cumplir los 100 años de edad y que no sobreviviría al término del siguiente periodo de gobierno, por lo que podía posponer la aplicación de dicha privatización. Así las cosas, la única forma que teníamos para oponernos al proyecto de reelección era aplicando la disposición contenida en la Real Constitución que establecía en estos casos la pena de muerte para el monarca. Tras de mucho pensarlo decidimos no aplicarla, pues en vista de que no teníamos ya un pleno control de los hilos del poder, el asesinato del monarca llevaría al país a la anarquía y este era el mal mayor contra el cual habíamos luchado siempre. Para evitarlo se había creado el sistema político que nos regia. Dimos, por tanto, nuestra anuencia a la designación del licenciado Colosio como sucesor del trono. Y fue a partir de esa designación, afirmé, o más bien un poco antes, cuando comenzaron a ocurrir en México toda una serie de graves acontecimientos. Todo empezó con el asesinato del cardenal Posadas en mayo de 1993, realizado por los narcotraficantes para impedir que el prelado promoviese en el Vaticano una campaña en contra de los rituales satánicos que estos estaban practicando. A continuación vino la ofensiva en contra de los niños héroes, que los sacó transitoriamente de los libros de texto de primaria, pero el ataque se frustró gracias a que de muchas partes del país los niños comenzaron a regresar sus libros a la Secretaría de Educación y ésta tuvo que echar marcha atrás y reincorporar a los niños héroes en los textos escolares. Era evidente que se estaba fraguando un maquiavélico complot que buscaba destruir la memoria histórica y la existencia misma de México como nación independiente. La respuesta de los guardianes de tradición, que son los verdaderos custodios de la soberanía nacional, fue iniciar en Chiapas el 1 de enero de 1994 una guerra florida, o sea una representación de teatro sagrado, tendiente a elevar la conciencia de los mexicanos. En contra de lo que suponía, mis afirmaciones no fueron recibidas por el anciano con soma o incredulidad. Con voz pausada expreso: sí, estoy de acuerdo que cuanto aconteció en esa época no fue consecuencia de una mera lucha de carácter político, sino de un enfrentamiento de fuerzas superiores de signo contrario. Los políticos nos creemos mucho más importantes de lo que en realidad somos. Sé que existen esos guardianes y que históricamente juegan un papel mucho más trascendente que el de cualquier funcionario. Pero continuemos con el análisis de los acontecimientos de ese año terrible que fue 1994. El 23 de marzo es asesinado en Lomas Taurinas el heredero al trono. ¿Cuál fue la lectura que hicieron ustedes, los del círculo, del asesinato de Colosio? Pregunté. En un principio fue la misma que hizo todo México, que el asesino había sido el licenciado Salinas. Como poco antes de su muerte el licenciado Colosio había pronunciado un discurso en el que hacía cierta crítica a la política gubernamental. Llegamos a la conclusión de que el licenciado Salinas había considerado que no uno vea a ser apoyado en su proyecto de reelección y que por eso lo había mandado matar. Nuestro criterio cambió cuando don Fidel se entrevistó con el licenciado Salinas y se percató de que éste estaba plenamente convencido que los asesinos habíamos sido nosotros, los del círculo, y que lo habíamos hecho como un aviso para indicarle que nos habíamos percatado de sus intenciones reeleccionistas. También estaba convencido de que éramos nosotros los que habíamos promovido la rebelión en Chiapas y que nuestro siguiente paso sería asesinarlo. Estaba aterrado, ya no quería que eso sino salir de la ratonera, concluir con vida su mandato e irse como director de la OCDE, la Asociación esa de Comercio Mundial. Le dijo a don Fidel que fuese él quien
designase al nuevo monarca. En realidad sabía muy bien que como estaban las cosas solo había dos posibles candidatos, el licenciado Camacho y el licenciado Zedillo. Pero si se designaba al licenciado Camacho todo mundo iba a considerar que había sido el asesino, pues se recordaba el berrinche que había hecho cuando se destapó al licenciado Colosio. No quedaba de otra sino nombrar al licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León, que por cierto no es licenciado, y mucho menos en Derecho, sino doctor en Economía de alguna universidad gringa, pero ya de esto hablaremos mañana. Muy bien, nos vemos mañana.